¿Por qué nos gustarán tanto las series de televisión, estas de las plataformas de televisión? Las de Netflix, o las de Amazon, o las de Disney. ¿Por qué pensáis que hoy día hay tantos seguidores de estas plataformas? ¿Y por qué estas plataformas se han especializado sobre todo en series de televisión? Pues un profesor de la Universidad de Navarra hace años dijo que había 5 claves por las cuales esto se había convertido en un negocio y nosotros somos sus clientes. ¿Por qué es un negocio las plataformas de televisión que nos venden series? Bueno, pues en primer lugar este hombre decía que era por la distribución. Las series son muy accesibles. Este contenido audiovisual es muy accesible. Lo podemos conseguir todo, hasta remedios con su tablet, en casa. Ella no lo va a conseguir porque ella es fiel de Dynamic Radio, pero de alguna manera ella es también clienta de este tipo de cosas. Es tan fácil llegar a los contenidos a través de las televisiones, de los teléfonos, de las tablets, que es una de las grandes claves de que este negocio triunfara. Otra segunda clave es el éxito del producto. Y es que la televisión, o estas series de las que estoy hablando, tienen la calidad del cine, pero desde tu casa. Y esto también tiene mucha calidad. Yo recuerdo cuando era más jovencito, y seguro que todos vosotros, que las series antiguamente, bueno, eso es una cosa de segunda clase. Lo mejor es ir al cine a ver una buena película. Pero hoy día no hay diferencia. Hay tanta calidad en estos productos que dices, clave del éxito. Estás viendo cosas en general. No estoy hablando en particular. Ves productos que están hechos con mucha calidad. No digo que sean de calidad, sino que están hechos con mucha calidad. En tercer lugar, el éxito lo producen que los temas son muy variados. Es como se dice, hay para todos los gustos, como dicen en la economía, para todos los nichos de mercado. Gusto para todos, series para todos. O sea, que le gusta de un tipo como de otro, de humor, de acción, de misterio, de miedo. Hay para todos los gustos y esto es también parte de ese éxito. En cuarto lugar, había una cosa que produce mucho éxito y es cómo juegan con las series para que al darnos los episodios por entregas, en nosotros ¿qué causa? Ganas de más. Ganas de más. Después de ese episodio dicen, me lo han dejado en lo mejor. Quiero ver el siguiente. Y por último, la clave, la quinta, es el espectador. Nosotros mismos. Ya no tenemos que esperar al nuevo estreno de la semana siguiente o de la temporada siguiente. Tenemos todo en esa plataforma y lo vemos donde queremos, cuando queremos y como queremos. En la cama, sentados, preparándote la comida, donde quieras, como quieras y cuando quieras. Tienes esos contenidos a tu disposición. Así que esas 5 cosas han hecho que hoy día las series, por regla general, y yo creo que en general a todos nosotros, pues de alguna manera es difícil que no haya alguna que no capte nuestra atención. Bueno, pues queridos hermanos, hoy vamos a comenzar una serie aquí en Vista Alegre, y es la de Primera de Pedro. Y la idea en esta mañana es que nos va a llevar un tiempo, como todas las series, y va a ser pues este verano, comenzando hoy y durante estos 2 meses de verano y probablemente también en septiembre hasta acabar Primera de Pedro. El por qué vamos a hacer Primera de Pedro, no me preguntáis a mí. Tenemos un par de productores que son Lucho y Freddy, que creo que ha pasado también por aquí o seguirá en la cueva. Pues ellos, delante del Señor, pensaron en qué continuar estudiando en nuestra iglesia y decidieron que fuera Primera de Pedro. Así que yo tengo la tranquilidad que es disposición del Espíritu Santo y creo que esa tiene que ser nuestra tranquilidad de que va a ser el Espíritu Santo el que durante estas semanas de verano nos ayude a estudiar Primera de Pedro. Pero en este primer sermón o en este primer estudio vamos a ver los 2 primeros versículos de esta carta. Porque la idea en esta mañana mía, con la ayuda del Señor, es tratar de engancharos a esta serie.
siempre el primer episodio causa mucha expectativa. Bueno, la idea es que nos enganchemos todos juntos a esta serie de Primera de Pedro, de manera que podamos ver en esta mañana dos razones por las que esta carta de Primera de Pedro nos interesa, te interesa. Tienes que estar interesado en lo que vamos a estudiar en estos meses en la iglesia. Ayudadme leyendo Primera de Pedro, los dos primeros versículos. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Amén. Pues en estos dos versículos está concentrado, como en los calditos de la comida, ahí está concentrado. Y en esta mañana vamos a tratar de ver las dos razones por las cuales esta carta es de interés para cada uno de vosotros, para todos nosotros. Y en primer lugar, la primera parte de este versículo 1 nos dice que esta carta es confiable o es de interés porque es confiable el autor y su mensaje. Si no nos fiamos de quién va a hablar y de lo que va a hablar, apaga y vámonos. Para mantener la atención, tenemos primero que estar tranquilos de que la persona, en este caso, quien escribe la carta, el apóstol Pedro, y sobre lo que escribe, era digno de interés para sus receptores y todavía 2000 años después es de interés para nosotros. Porque el autor es confiable y su mensaje nos interesa. Pedro, apóstol de Jesucristo. Qué poquitas palabras, pero ¿cuánto dicen estas palabras? Vayamos primero a ver qué quiere decir apóstol. Apóstol, en griego, quería decir un enviado para dar un mensaje. Así que Pedro se presenta como un enviado que tiene que dar un mensaje. ¿Qué mensaje tenía que dar Pedro? Bueno, en principio Pedro, en esta misma epístola, capítulo 5, versículo 1, entre muchas ideas interesantes que ya estudiaremos en el futuro, nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también de ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro está diciendo, cuidado, de lo que voy a hablar, yo he sido testigo ocular. Y eso es fundamental para que prestemos atención al mensajero que va a decir algo, cuando ese mensajero es testigo ocular de lo que está hablando y transmitiendo. Por eso, no solo él fue un testigo ocular, sino es que el mismo Jesucristo, que es el contenido de ese mensaje, fue el que eligió a Pedro. Y recordamos esa lista de Lucas 6:13, donde se nombran a los 12 apóstoles elegidos por el Señor. Y se va a repetir siempre, en todas las veces que se repite esa lista en otros evangelios, y el primero va a ser Pedro. Pedro tuvo un protagonismo especial en aquellos 12, y por eso él podía, años más tarde, poder estar ahora escribiendo a gente que no le habían conocido, pero que sabían que Pedro era testigo ocular, elegido por Jesús para hablar de las cosas del Evangelio. Así que Pedro, por eso, era digno o era confiable de ser escuchado. Además, hay que tener cuidado con esto de apóstol cuando lo traemos a nuestros días, porque seguro que habéis oído de apóstoles. Bueno, veamos este término a la luz del Nuevo Testamento. Y a la luz del Nuevo Testamento hay un primer término, o una primera definición de lo que es apóstol, y que no es repetible hoy. Nos dice que en el Nuevo Testamento que apóstol fueron aquellos 12 elegidos por el Señor Jesucristo. Judas cayó, pero en Hechos 1:22
hay que buscar un sustituto, y en Hechos 1:22 se nos dice cuándo buscaron ese sustituto y por qué buscaron un sustituto. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 22, primero el 21 por el contexto. Es necesario, pues, está hablando Pedro, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Así que el primer concepto de apóstol y que nadie puede repetir hoy día es que estos fueron 12 hombres que habían sido testigos desde el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo hasta que fue, después de resucitado, llevado a la gloria, testigos de todos esos acontecimientos. ¿Por qué tenemos que hacer caso de esta epístola? Porque Pedro fue uno de esos 12 testigos que podían estar seguros de lo que habían visto, de lo que habían oído y de lo que habían transmitido. Lo habían recibido de parte del Señor la ordenanza, fueron ordenados por Él, y este es el primer concepto. Pero luego hay otro concepto más general de apóstol que también encontramos en el Nuevo Testamento. Y no es que haya contradicciones, pero tenemos que aprender lo que nos dice las Escrituras. Y hay también un segundo concepto que habla un poco más general y se refería a los colaboradores cercanos de los apóstoles, al margen de estos 12. Pero también tenían, a veces eran denominados apóstoles como enviados a predicar la palabra. Y en ese concepto más general podemos estar moviéndonos. Y de ellos pues tenemos ejemplos como un tal Andrónico y Junias. ¿Y dónde están esos? En Romanos 16, cuando Pablo empieza a saludar a todas esas hermanos que habían estado en el ministerio con él, pues habla de Andrónico y Junias. Y fijaos si eran cercanos a él, que además de decir no lo vamos a leer por el tiempo, por amor del tiempo, pero está en Romanos capítulo 16, versículo 7, aparte de decir que eran familiares cercanos de Pablo, están diciendo que eran compañeros de prisiones y estaban en prisión por causa de Cristo, compañeros de prisiones. Fijaos cómo estos llamados apóstoles en aquel momento eran gente muy cercanas a los 12 apóstoles. O también nos habla en Primera Tesalonicenses de Silas y de Timoteo en compañía de Pablo, a los que también se les llama de alguna manera también apóstoles. Queridos hermanos, veamos las cosas en su perspectiva. Cuidado no confundirnos hoy día con lo que la palabra enseñó en aquel momento y que es útil para nosotros. Y este es el concepto de apóstol que está hablando aquí. Un apóstol, uno con autoridad. ¿Por qué? Porque vio al Señor, porque fueron testigos de todo su ministerio, porque fueron llamados por el Señor a ese ministerio y porque transmitieron esa enseñanza de los apóstoles, esa base apostólica que son lo que luego formarían el Nuevo Testamento, es lo que nosotros, o de lo que nosotros tenemos que beber. Además, Pedro es confiable porque escribe desde Roma. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, vamos a ver qué circunstancias está viviendo Pedro. Pedro es confiable, escribe desde Roma. Bueno, nos vamos otra vez al capítulo 5, versículo 13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. La iglesia que está en Babilonia. ¿Por qué habla de Babilonia? ¿Se refiere a la Babilonia de Mesopotamia? ¿O a una ciudad pequeñita del norte de África que se llamaba también Babilonia? Pedro murió en Roma seguramente unos 2 años después. Y se encontraba en Roma. El problema es que en aquella época era peligroso ser cristiano y peligrosísimo escribir y dar nombre por carta de los cristianos. Y dicen los comentaristas que probablemente esto era una palabra clave para designar a la iglesia que estaba en Roma. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí nos metemos un poquito en lo que estaban viviendo esos hermanos. Y esto es muy importante que lo tengamos claro en estos 2 primeros versículos, porque esto va a ser lo que va a dar contexto a toda la historia y a todas las circunstancias de las que Pedro va a hablar. Está hablando de que en aquel momento ser cristiano te costaba la vida.
El rey que gobernaba en aquel tiempo era Nerón, que en el año 64 había incendiado Roma. Y los romanos, al perder la ciudad y al perder todos sus bienes y todos sus templos, estaban tan cabreados que Nerón dijo, la culpa la tienen los cristianos, fueron los cristianos. Y como válvula de escape se desató una de las peores persecuciones de la historia sobre la Iglesia. Y Pedro estaba en medio de esa persecución y probablemente estaba en medio de esa iglesia clandestina de Roma. Y está enviando saludos a los hermanos que están lejos, como vamos a ver ahora, de esa iglesia perseguida. Esas eran las circunstancias de Pedro. Dice la tradición que 2 años más tarde, Pedro sería crucificado junto a su esposa por ser cristiano, por ser cabeza de la iglesia visible en aquel momento. Hermanos, no es confiable el testimonio de alguien que habla de algo, incluso cuando está dispuesto a morir por ello. Este era Pedro. Y por eso esta epístola es confiable, porque quien la escribe es de confianza. Y eso nos tiene que dar la tranquilidad de que lo que vamos a estudiar en las siguientes semanas es palabra de Dios. Hombre, ¿palabra de Dios o palabra de Pedro? Continuemos leyendo. Pedro, apóstol de Jesucristo. El mensaje no es el que Pedro se inventó, es el que Jesucristo transmitió. Y ese es el mensaje que tenemos que seguir transmitiendo hoy día. El mensaje de Jesucristo. Dice Juan capítulo 17, versículo 3, porque habla de apóstol, de enviado. ¿Sabéis quién fue el primer enviado? El primer, entre comillas, apóstol a predicar un mensaje, el mismo Jesucristo. Dice Juan capítulo 17, versículo 3. No, perdón, sí. Y esta es, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Este es el mensaje. Y fijaos si no es importante. Es un mensaje que habla de la vida eterna y de conocer a Dios, y que se conoce a Dios por medio del mensajero en este momento era Jesucristo, Dios hecho carne, para que los hombres mortales pudiéramos tener entendimiento de las cosas de Dios. ¿No ha de ser un mensaje importante el de las cosas eternas? Por eso, resumidamente, ese mensaje que empezó en el capítulo número de Hechos a ser predicado y que ya había iniciado el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, comienza en Marcos capítulo 1, versículo 1, de una manera muy sencilla, y lo habéis leído estos meses atrás porque habéis estado estudiando en Marcos, y me imagino que empezaréis por el capítulo 1, versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del mensaje de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Y eso mismo es lo que está trasladando Pedro a estas circunstancias. Esto es el apóstol que predica un mensaje, el enviado que predica un mensaje, apóstol de Jesucristo. Arrepentíos y creed, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así comenzó Jesucristo su primer sermón para predicar en la tierra. Y así tenemos que seguir predicando hoy día este mismo mensaje. El tiempo se ha acercado, tu tiempo se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Amén. Bueno, pues llegados a este punto, pues creo que ha quedado medianamente, o he intentado dejar medianamente claro que podemos engancharnos a esta serie, porque el autor, en este caso Pedro, es de confianza y su mensaje va a resultar muy interesante, puesto que habla de la vida eterna de Dios y de un arrepentimiento necesario para nosotros. Pero en segundo lugar, este mensaje o esta serie nos tiene que enganchar porque este mensaje es también para nosotros. Este mensaje también es para ti. Versículo 1, la segunda parte. A los expatriados de la dispersión
en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Si en las cuatro primeras palabras había contenido, imaginaos aquí. Y es que el problema es que cuando leemos esto, son dosis tan sumamente concentradas que es como si nos metiéramos un cubito de caldo en la boca e intentáramos saborear e identificar todos los sabores. Hay tanto, que hay veces que no le sacamos sabor. Solo notamos que es algo muy intenso, pero que no terminamos de identificar. Pues así mismo son estos versículos que en lo que nos queda de sermón voy a tratar de resumir. Y es que, en primer lugar, Pedro está escribiendo a determinadas personas, que son una gente que estaba en una determinada situación geográfica. Los que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los expatriados. Expatriados quiere decir residente en un lugar extranjero o un extranjero. Y creo que en nuestro contexto de Vistalegre nos podemos sentir así. Incluso yo, que soy de Cartagena y me encuentro en Murcia. Más extranjero que eso no lo hay. Mira cómo se ríe este. Es que no hay más extranjero que un cartagenero en Murcia. Es que este es el contexto en el que se estaba escribiendo. A los expatriados, que equivale en Primera de Pedro 2:11, esta misma palabra expatriados se traduce como, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Estos expatriados se traducen en unos versículos más tarde como peregrinos. Aquellos cuya patria es el cielo y están de paso en la tierra. Así era como se sintieron los creyentes, si nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 13. Era la terminología que se le da a todos esos valientes de la fe que vivieron como peregrinos en la tierra. Incluso el rey David, un rey siendo un peregrino, todos los creyentes, hermanos, somos peregrinos. Y en esa manera nos tenemos que encontrar para no agobiarnos y decir, ¿dónde me has traído a vivir, Señor? Tranquilo, estás de peregrino. Tu residencia eterna es celestial. Y esto es provisional. Sea que hoy te encuentres aquí, sea hoy que te encuentres mañana en otro lugar. Donde quiera que el Señor te lleve, más cómodo o a veces que estemos más incómodos, es provisional. Y este era un mensaje en el que Pedro quería dar ánimo a aquellos que habían sido deportados, habían sido obligados a salir fuera por causa de las persecuciones. Expatriado viene del verbo esparcir, es decir, os imagináis a una mano gigantesca, la del Imperio Romano, que había cogido a los cristianos y había hecho así. Y esos se habían esparcido por todo el mundo. Eso lo leemos en el libro de los Hechos. Habían sido dispersos, que quiere decir separados. Pues bueno, estos cristianos que fueron esparcidos fueron los mismos que, a raíz de las persecuciones, como encontramos en el capítulo 8 de Hechos, por el martirio de Esteban y la persecución implacable que tuvieron los mismos judíos, ahí tenemos a Pablo persiguiendo hasta Damasco a los cristianos para llevarlos a la cárcel, pero más tarde Claudio, el emperador, declara la primera persecución y estamos ahora en otra gran persecución que es la del emperador Nerón. Pero a pesar de que fueron esparcidos por todo el imperio, y ahora vamos a saber en esta zona a la que se va dirigida la carta, a pesar de eso, estos esparcidos no se quedaron lloriqueando en su nueva casa, en su casa extraña, sino que hicieron predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Así que esta dispersión, pues, nos habla aquí de un lugar extraño que se llama para nosotros el Ponto y Bitinia, Capadocia, Galacia. Bueno, para que cuando leamos estos versículos ya nos sean un poco más cercanos. Habéis oído hablar de la guerra de Ucrania, ¿verdad? Bueno, pues el Ponto y Bitinia es la costa norte de Turquía, que es la costa sur del Mar Negro. Si nos ponemos en el Ponto y en Bitinia, cogemos un barquito y vamos dirección al norte,
vamos a acabar en Ucrania, en la costa de Crimea, en la costa de Sebastopol. Ahí estaba teniendo lugar, o para los residentes en aquella costa de Turquía, esta carta. Y así ya le ponemos un poco de color o de realidad a lo que leemos en las Escrituras. Era esa zona del mundo donde estaban residiendo aquellos dispersados por la persecución en Cristo. Una vez que vemos un poquito ese contexto geográfico, decimos, ¿y a quién escribe? Hermanos, esta carta está escrita para creyentes. Y es lo que ahora nos va a decir. Primero Pedro dice, a los que vivís en aquella zona geográfica y sois creyentes. ¿Y cómo describe a los creyentes? Y aquí es donde viene ya mucha cantidad de información que a veces se nos puede pasar por alto y que tiene que ayudarnos, como a aquellos, a vivir en una situación adversa. Pues nos dice que, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para poder obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo. Y si esto lo lees así del tirón, dice, no me he enterado más que de Jesucristo. Por regla general, puede ser esa la sensación que nos quede. Y si esa es la sensación que nos quede, se nos queda poca. Entonces, aquí lo que se nos está hablando, Pedro, es que está describiendo a los creyentes a los cuales va dirigida esta carta. Descrita en primer lugar de cómo llegaron a ser creyentes. Y en segundo lugar, ¿para qué llegaron a ser creyentes? Pues Pedro está diciendo que escribe a los elegidos según la presencia de Dios. Paréntesis y vamos con esta primera parte del versículo. Elegido en griego, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, quiere decir elegido en preferencia a un lugar o a otra opción, en lugar de otras cosas. De manera que esas personas estaban ahí porque habían sido elegidos. Hermanos, veamos algunos ejemplos. Esta misma palabra en Lucas, capítulo 10, versículo 42, habla de María, que había elegido la mejor parte. Podía haber estado con Marta, acudiendo a las mesas, que era una cosa buena, y atender al Señor y a sus invitados, sí. Pero entre atender la mesa y estar a los pies del Señor, estudiando la palabra, o aprendiendo del Señor, María eligió. Tuvo dos opciones y eligió la mejor. Eso es la misma traducción que tiene, es la misma palabra y se traduce igual en este versículo. O, de una manera, también recordamos a cuando el Señor criticó a los fariseos porque elegían las primeras sillas de la sinagoga. ¿Podrían haber sido al final? No, ellos se iban al principio. Esto no quiere decir que aquí las mejores sean las del final. Pero aquellos hombres elegían estar en puestos de preeminencia cuando Dios les había ordenado otra cosa, y era ser siervos del pueblo de Israel. Queridos hermanos, 11 veces aparece esta palabra en el Nuevo Testamento y las 11 veces tiene la misma traducción. Y la misma traducción, o la misma palabra aparece 36 veces en el Antiguo Testamento, en 6 palabras diferentes, y tienen la misma traducción. Dios, ¿qué está diciéndonos aquí? ¿O qué le estaba diciendo a los que estaban allá expatriados, perseguidos, rechazados, creyentes? Pedro le está escribiendo a creyentes, recordad, y le está diciendo, podéis estar tranquilos, porque Dios os quiere, aunque el resto del imperio romano os rechace. Y eso es un motivo para dar gloria a Dios. Dios me prefiere, aunque el mundo me rechace. Y esa era la palabra de ánimo que quería transmitir Pedro a aquellos deportados. Y es la misma palabra que en nuestras circunstancias más tristes nos tiene que quedar. Tranquilos, aunque el mundo me rechace.
Dios me ama. Y esa es la palabra. ¿Y por qué Dios le ama? Elegido según la presencia. Presencia es otra palabra que se nos puede atascar ahí en nuestro castellano, en nuestro español moderno. Presencia es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento y quiere decir previo conocimiento o conocimiento anticipado. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios conoce todo lo que va a ocurrir? Sí. ¿Pero sabéis por qué lo conoce? En el capítulo más adelante, en el versículo 20, de este capítulo, esta misma palabrita se traduce ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Destinado desde antes. ¿Qué quiere decir? Que ese conocimiento de todas las cosas Dios lo tiene porque así está establecido por Él. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos estar tranquilos. En nuestras peores circunstancias podemos decir, el Señor me ha abandonado. ¡Ay, qué pena que tengo! Al Señor le han metido un gol con estas circunstancias. Él seguro que no contaba con que la guerra iba a estallar y que toda Ucrania y toda Europa iba a llorar o todo el mundo iba a llorar. Todo está bajo el plan de Dios. Y las persecuciones de los expatriados por el Ponto, por Bitinia, por Galacia, por Capadocia, ellos tenían que estar tranquilos hasta el punto de decir, a pesar de que estoy en esta circunstancia de persecución, Dios lo controla todo. Y si Dios me ama, aunque los demás me rechacen, y Dios está al control y no tiene ninguna pérdida de control sobre mis circunstancias, aunque esté en lo peor de mi vida, gloria a Dios, porque dependo de Dios. Y es lo que va a decir a continuación. En santificación del Espíritu Santo. ¿Por qué puedo estar tranquilo? Por la obra santificadora del Espíritu Santo, traduce la Biblia de las Américas. La segunda parte de este versículo dice, estos creyentes eran creyentes no por ellos, sino por la obra del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo da, nadie lo arrebata. ¿Podéis estar tranquilos con eso? Sabiendo que el Señor está al control, sabiendo que aunque los demás me rechacen, Dios me ha tomado para sí. ¿Podemos estar tranquilos de que todo esto es el Espíritu Santo y no yo, que unas veces hago las cosas bien y la mayoría mal, y depende de lo que yo haga? Depende todo del Espíritu Santo por la obra santificadora del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es obra del Espíritu Santo. Y así se lo explicó el Señor Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Leámoslo muy brevemente. Juan, capítulo 1, el Espíritu Santo es el que obra. Juan, capítulo 1, versículos 13 y 14. Capítulo 3, versículos 5 y 8. Capítulo 3, 5 y 8. Respondió Jesús, de cierto, te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido en el Espíritu. ¿Podemos comprender cómo Dios obra? Hasta cierto punto, pero Él es Dios, así que no tratemos de racionalizarlo todo. Aquí hay una parte que entra dentro del Dios soberano, y es la obra de su Espíritu Santo en nosotros. Y esa obra, cuando se cumple, es la que hace que alguien que antes era un gentil, como estos receptores de la carta de Pedro, como veremos en semanas siguientes, hoy, en aquel momento, eran creyentes por decisión de Dios, por la obra de Dios, por la voluntad de Dios, guardados en Dios y por la obra toda del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y esta es la segunda gran lección que nos va a dar esta epístola. Vale, soy salvo. ¿Para qué?
¿O cómo lo voy a hacer en medio de circunstancias tan difíciles? ¿Para qué? Pues nos dice la segunda parte de este versículo. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer, nos dice en la Biblia de las Américas, a Jesucristo. En primer lugar, para obedecer. La verdadera salvación produce obediencia en Cristo. Y esto nos tiene que confrontar, porque si no estamos siendo obedientes a Cristo, nos tendríamos que preguntar todavía si somos salvos o solo somos frecuentes del Evangelio. Pero todavía no ha hecho la palabra de Dios la obra en nuestro corazón. Por eso Efesios capítulo 2, versículo 10, nos habla que incluso lo que nosotros tenemos que hacer, Dios ya lo tiene preparado. No tenemos que inventarnos ninguna buena obra. Dios ya tiene preparado las buenas obras que nosotros tenemos que hacer una vez como creyentes. ¿Y qué estamos obligados a hacer? Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Queridos hermanos, ¿quieres saber cuáles son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano? Como decía Patricia, empecemos abriendo la Biblia. ¿Queremos saber cuáles son las buenas obras? Obedezcamos lo que dice la Biblia. Y la iglesia reunida, y la iglesia predicando, y la iglesia glorificando a Dios como en esta mañana, es una de las buenas obras, o la mayor seguramente de las buenas obras que Dios ha preparado para que andemos en ellas. Hermanos, ¿somos creyentes? La iglesia lo primero. Porque el Dios soberano y el cabeza de la iglesia está aquí en medio de nosotros. Y si somos cristianos, es para obediencia a Cristo. De una manera resumida, las dos primeras partes del versículo 2, que al principio decía, fijaos si aquí no hay material, y me he quedado nada más que en la superficie, nos puede decir que el mensaje que Pedro quería decirle a los expatriados, a los creyentes que estaban allá pasándolo mal, allá lejos de Roma, dice, cristianos de vista alegre, ánimo, tened esperanza, porque estáis bajo la protección de Dios, aunque el mundo os rechace. Elección. No tengáis temor porque Él está al control y es su voluntad, la presencia, el previo conocimiento de Dios. No dependes de las circunstancias ni de vosotros, sino del Espíritu Santo que os regala los méritos de Cristo. Santificación del Espíritu. Y eso es lo que quiere decir rociados con la sangre de Cristo. Este es el lenguaje del Levítico. Cuando, no lo leemos por amor al tiempo, pero está en Levítico 7:14, cuando el sacerdote derramaba la sangre y había sacrificado ya el holocausto, el sacerdote tenía derecho a quedarse con parte de la carne del sacrificio, y ese era el alimento del sacerdote y de su familia. De una manera similar, Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25 nos habla que el beneficio del sacrificio de Cristo lo recibimos nosotros. Y eso es ser rociados con la sangre de Cristo. Romanos capítulo 3, versículo 24, perdón. Y hay más lecturas que nos pueden hablar de ello, pero nos quedamos con esta. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, el sacrificio, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que seas justo y el que justifica, así al que es en la fe de Jesús. Somos justificados, la sangre, el beneficio de nuestro perdón viene por la sangre de Cristo. Y si no fuera por Cristo, no tendríamos perdón y estaríamos perdiendo el tiempo en esta mañana. Pero
Pedro le está escribiendo a los expatriados y le está diciendo, tened ánimo, tened paciencia, la obra es de Dios y vosotros estáis en las manos de Dios. Y por último, Pedro va a enviar un saludo. Es una carta, ¿no? Pues hay que saludar. Y vamos a ver qué tipo de saludo está utilizando Pedro. Pues utiliza el más empleado en todas las epístolas y en todos los escritos del Nuevo Testamento. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz. En algunas epístolas se añade misericordia, pero prácticamente todos los escritos del Nuevo Testamento, su saludo es gracia y paz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir hola cuando saludamos? Buenos días. Bueno, pues no dejan de ser saludos protocolarios, pero también era parte del protocolo decir gracia y paz, o tienen algún significado estas dos palabras, y tienen un significado especial para aquellos expatriados y un significado para nosotros de Vista Alegre. Pues gracia, el significado en la Escritura, aparte de que siempre es algo que viene de Dios, no de los hombres, viene de Dios, pues tiene que ver con una expresión de amabilidad, como cuando se dice la gracia del Señor o de nuestro Señor os acompañe, os guíe. Es el deseo de que Dios sea amable con nosotros. También se traduce en algunas partes como un regalo, y un regalo es algo que te dan sin que tú lo esperas y que no te cuesta nada, eso es también gracia. Y tiene que ver también, en otras partes, traducido como un donativo, en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 3. Así es como se traduce la palabra donativo de los corintios para las iglesias necesitadas. ¿Por qué un donativo? Porque los corintios podían hacerlo o no podían hacerlo. Dependía de los corintios que fueran generosos y que ellos quisieran ayudar a sus hermanos. Por eso gracia también tiene ese concepto. Pero, sobre todo, el concepto gracia lo encontramos en Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas capítulo 1, versículo 30. Cuando el ángel le dice a María, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? María, ¿qué le dijo a Dios un poquito más adelante en su canto? Que ella era una sierva. ¿Quién era ella para recibir del Señor el privilegio de ser el vientre que concibiera a Dios hecho carne? ¿Quién era ella? Pues Dios, que lo decidió así. ¿Ella lo merecía? No, pero Dios puso sus ojos en ella. Y estos hombres y mujeres, hermanos, que estaban sufriendo la persecución en lo que hoy es Turquía y en aquella época el Asia Menor, recibieron la gracia y necesitaban seguir recibiendo la gracia, el favor inmerecido. Hay un libro, en el libro de Esther, en la Biblia, para aquellos que lo conocéis, que muestra de una manera muy, muy gráfica lo que quiere decir gracia. ¿Os acordáis? Esther es la reina. Hay una ley que dice, nadie, ni hombre ni mujer, se puede colocar delante del rey sin permiso del rey, porque si no el rey tiene la facultad de hacerlo matar. Pero la reina Esther dice, van a matar a mi pueblo, yo tengo que interceder, pero el rey no me ha dado permiso. Y llega un momento en el capítulo 5 que dice Esther a su tío Mardoqueo, orad por mí, me voy a presentar ante el rey. No tengo permiso. Y si muero, que muera. ¿Y sabéis lo que hizo el rey? Extender su bastón y decirle, no te voy a matar. Hoy te dejo con vida, pide por esa boca. Esa es la gracia que tiene el Señor para con nosotros. Cuando nos tenía todo el derecho justo de matarnos, y extiende su mano y dice, pide por esa boca, Iglesia de Vista Alegre. Pedid, porque mi gracia está sobre vosotros para salvación, y mi gracia va a estar estando sobre vosotros para edificación y para tirar ese muro para ampliar el local, si hiciera falta.
Gloria a Dios, porque todo es obra de Él. Y aparte de eso, pues, Pablo dice, no solo que hemos sido receptores de su gracia, sino que oramos para que sigáis y deseamos que sigáis recibiendo la gracia del Señor en abundancia. Y de ahí, gracia y paz, gracia y misericordia y paz, como saludo de todas las epístolas del Nuevo Testamento. Así que la próxima vez que leamos algo tan repetitivo decimos, gracias. Señor, yo no la merezco, pero tú me la diste y, Señor, necesito seguir teniéndola. Y por último, paz. ¿Conocéis alguna Irene? ¿Alguna chica que se llama Irene? La traducción al español de paz. Aparece más de 70 veces en el Nuevo Testamento. Así que si aparece tantas veces, tiene que ser importante. Paz. Es el otro deseo, la otra oración de Pablo por todas las iglesias. Gracia y paz. Y Pedro dice, gracia y paz. Era el deseo, la oración de los apóstoles. Es el deseo y la oración de vuestros pastores. Tiene que ser el deseo y la oración de los unos para con los otros. Gracia y paz. Y paz, el significado es, pues, armonía, tranquilidad, libre de preocupación. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Su significado en el Antiguo Testamento además tenía que ver con el bienestar y con la salud física. Uno tenía paz cuando además estaba en buena salud y se saludaban salón. Quedó como un saludo. Todo eso era lo que ese saludo quería desear para la persona a la que se lo dabas. Que tengas tranquilidad, armonía, que estés libre de preocupación, que tengas bienestar, que tengas salud. Bueno, pero no tenemos que confundir la paz que viene de Dios con las similitudes con la paz del mundo. Porque todo el mundo ahí fuera estará de acuerdo que paz significa todas estas cosas que he dicho. Y que haya paz en Ucrania, hemos de pedir por ella. Pero esa es la solución que está proponiendo aquí Pedro. Porque Pedro aquí está deseando gracia y paz para los que lo están pasando mal en la persecución, en la dispersión. Y es el mismo mensaje para nosotros esta mañana. Gracia y paz para nosotros en Vista Alegre cuando las cosas no siempre van perfectas. Porque nunca van perfectas. Entonces, ¿qué está diciendo? Pues la paz, según, volvemos otra vez al Nuevo Testamento, a los significados del Nuevo Testamento, como antes dimos apóstol, ahora vamos a ver paz. ¿Qué significa paz? Cuando vamos a Gálatas 5:22, es uno de del fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Parte del fruto del Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo. La paz que le está deseando Pedro a sus hermanos creyentes es la paz que solo da el Espíritu Santo como su fruto después de la conversión. ¿Y qué tipo de paz es? Porque el Señor a veces parece que se contradice. Si nos vamos a Mateo, recordáis aquel pasaje cuando dijo, he venido no para traer paz, sino para traer guerra, enfrentamiento, madres, padres, contra los de tu familia. Pero Señor, aclárate, ¿vienes a traer paz o enfrentamiento? La Biblia no se contradice. Aquí lo que el Señor está hablando es que la paz viene por el Espíritu Santo, al margen de que Putin y Zelensky se sienten y firmen una paz terrenal, que tenemos que orar por ello. Aquí lo que está diciendo es que esa paz que necesitaban los creyentes perseguidos y que necesitamos nosotros para soportar aún en las más terribles inclemencias es la paz que solo da Dios. Así que esta epístola, mis queridos hermanos, nos van a proporcionar en las siguientes semanas los recursos necesarios para que los creyentes que estamos en pruebas
Cristo nos ayude a soportarlas y a estar gozosos. Eso es lo que necesitaban los creyentes en Asia. Eso es lo que necesitamos hoy. Gracia, paz, todo viene de Dios. El verano pasado, unos amigos, estábamos pasando unos días juntos y nos invitaron a ver si nos aficionábamos a una serie que se llamaba Stranger Things. Algunos de vosotros las conoceréis. Cosas extrañas. Pues una cosa de estas de misterio, de monstruos, de niños que tienen que luchar. Empezamos a verla y yo la primera noche, en el primer capítulo, me quedé durmiendo. Y hasta que terminó la primera temporada en esos días, seguí durmiendo. La serie tiene 4 temporadas por el momento, 34 episodios, y ya hay quien está pidiendo que cuando viene la 5ª temporada. Me quedé durmiendo. Espero que esto no nos ocurra, y perdonad que me he pasado un poquito de tiempo, pero que esto no nos ocurra con nuestra serie en Primera de Pedro. Porque este episodio hemos visto 2 razones por las que esta carta te interesa. Y la primera era que el mensajero y el mensaje eran de confianza. Y en segundo lugar, los receptores también somos nosotros. El receptor de esta carta también eres tú. Si todavía no eres creyente, también eres receptor de esta carta. Yo no sé el propósito de Dios para tu vida, pero sí sé que su gracia y su paz son abundantes y quieren ser abundantes también para ti. Dice Juan capítulo 20, versículo 31, porque que Dios tenga preestablecido y bajo todo su control lo que va a ocurrir, por un lado, a nosotros los creyentes nos anima, pero por otro lado puedes decir, ¿y qué voy a hacer si está todo marcado? ¿Yo qué voy a hacer? Pues no nos olvidemos que, no te tienes que olvidar que aparte que Dios esté al completo control de todo, también no anula tu responsabilidad. Y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hace falta tu fe, creer, para que tengas vida. Y les dijo, señores, un carcelero en una ciudad, en Filipos, en Asia Menor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hace falta que creas para que puedas también ser receptor de esta carta. Y si ya eres cristiano, y gloria a Dios porque veo aquí caras tan sumamente conocidas de tantísimos años que confirman la fe, me confirmáis mi fe. Si ya eres cristiano, pero te puedes sentir descorazonado, inmerso en circunstancias sociales, políticas, laborales, familiares adversas, en esas circunstancias que vamos a ver a lo largo de esta epístola, y nos va a enseñar Cristo a cómo lidiar en esas circunstancias y al mismo tiempo permanecer en obediencia y al mismo tiempo ser victoriosos. Este era el mensaje que necesitaban los receptores de la carta de Pedro, y es el mismo mensaje que necesitamos en Vista Alegre. Mi oración, hermanos, y nuestra oración de unos por otros debe de ser que su gracia y su paz nos sean multiplicadas. Amén, porque las necesitamos. Amén. En las próximas semanas veremos cómo hacer esto. Así que un último consejo. Engánchate a esta serie. Y el próximo episodio es el domingo que viene. Así que, queridos hermanos, que el Señor os bendiga y que os edifique con esta serie de Primera de Pedro y nos edifiquemos mutuamente. Amén.